¿Tú te acuerdas que hace unos años atrás, en aquella famosa mega elección que había convocado Chávez, era para un día 28? Y entonces cuando empezaban a preguntar por la premura de los lapsos del cronograma, el entonces rector del CNE, no recuerdo su nombre, pero se hizo famoso por una entrevista que le hicieron. Él insistía el El 28, 28, el 28. que le hacían énfasis a aquel en el 28, el 28. Es el 28. Y a la final terminaron suspendiendo esa mega elección porque era imposible. La intención era elegir todos los cargos de elección popular en una misma fecha, y no lo pudieron montar. En esta oportunidad, quién sabe si una carta puede ser que suspendan el 28 y convoquen una elección general. ¿Tú te imaginas? ¿Tú crees que pueda ser posible eso, que pueda pasar en este momento y con lo que estamos viendo en el ambiente de los aliados, sobre todo de esa revolución bolivariana, los socialistas o los aliados de Nicolás Maduro? Lo más reciente, pues lo que pasó en Rusia con las elecciones y la ratificación de Vladimir Putin. Ajá. Bueno, o sea, todo es posible, aunque se ve claramente que el equipo de María Corina no ha perdido tiempo, no ha perdido ni un minuto. O sea, ella no se quedó con la elección primaria y esperó a ver cuáles eran los próximos acontecimientos, sino que de una vez empezó a armar su maquinaria, por decirlo de alguna manera. Sí, ya ha estado activa en la calle, ha estado haciendo su campaña, ha estado visitando Venezuela, recorriendo Venezuela, pues y hasta el punto de que en estos días tuvo un extraño incidente, como hablábamos en estos días tú y yo por allí. Ajá. Sí, pero bueno, eso no. eh, Hay muchas cosas, ¿no? El otro día estaba hablando con alguien y me dice, bueno, pero ¿cómo es posible que esté eh, Maduro en el poder? Me estaba diciendo un gringo, Ujú. un pasajero. Y yo le digo, bueno, él está ahí porque puede. ¿Cómo es eso? Porque puede. Y va a estar ahí mientras pueda. Y va a hacer lo que sea necesario para permanecer ahí, porque puede. Porque no hay otra fuerza que lo pueda sacar. Porque él literalmente, literalmente, él está ahí y el gobierno está ahí porque puede estar. Y entonces, bueno, se ha intentado muchas cosas. En el 2015, la vía electoral ganó de manera avasallante eh, la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso de la República. ¿Y qué pasó? Hemos visto muchos casos de, o varios casos de gobernadores que han sido electos y luego los sacan y ponen a otra persona, o le ponen un ¿cómo se llama? Un Un super vigilante, no sé, sí, algo así lo llaman, que creo de hecho designado recientemente Diosdado Cabello en el Zulia. en el Zulia, o sea, un protector. Y Algo así. en el caso del Zulia le dieron otra denominación. Pero Yo no sé si es que están previendo que a la hora de que se inscriba Manuel Rosales, entonces dejar a Diosdado ahí de una vez, ¿será? sí, Aunque, mira, yo creo que la región, bueno, hablando de lo que es en Latinoamérica, pero también, como te digo, o sea, son cosas que ocurren en el mundo, porque bueno, estamos viendo los resultados recientes o el proceso reciente de lo que ocurrió en Rusia, donde las noticias mostraban unos videos donde la guardia de Rusia, los militares, entraban en el momento de que los electores estaban sufragando y ellos entraban a inspeccionar por quién estaba votando y así dice la nota, que quien no estaba votando por Putin, bueno, estaba preso. sí. Y bueno, lo Bueno, ratificaron pues no sé cuántos votos.
para un nuevo mandato. Pero también hay que ver, yo veo también extraño porque este, eh, tenemos, por lo menos cuando me refiero a la región, vemos que Lula da Silva regresó a Brasil, y ahora entonces parece que Evo Morales también pudiera ser candidato para optar nuevamente a la presidencia de Bolivia. Bueno, en el caso de Evo, creo que él está, eh, él no puede, por alguna, creo que tiene una sentencia judicial que le impide ser, creo. Ahora, el otro día yo estaba leyendo, porque hay que leer, o sea, no sé si tú has visto una imagen que a veces es pública, o sea, es un gráfico, un dibujo que te permite ver que las personas pueden interpretar el mismo asunto de diferente manera. Es correcto. Tú ves a dos personas viendo un número que para uno es un 6 y el que está del otro lado lo ve como un Es 9. correcto. Entonces se ponen a discutir porque no, que es 9, no, es 6, no, que es 9. No, lo que pasa es que cada uno lo ve desde una perspectiva Sí, diferente. es verdad. Los rusos son rusos. Nosotros no podemos juzgar a los rusos de acuerdo con los parámetros que nosotros tenemos de lo que ha sido nuestra tradición, nuestra experiencia, nuestra historia, nuestra cultura. Es diferente. Y los rusos pueden decir lo mismo de Occidente, que no, o sea, que los equivocados somos nosotros. Y entonces es difícil poner, bueno, fíjate tú, eh, cuando la revolución bolchevique, tú mencionaste a los rusos, en los años 1900, 1910, por ahí, Stalin, que era un intelectual, se aprovechó de una situación catastrófica para Rusia después de la Primera Guerra Mundial y el hambre que había, la destrucción de la economía, y agarró y aprovechó eso, ese descontento, de manera agitada, o sea, para llegar al poder. Y la revolución bolchevique decidió aniquilar literalmente todo lo que había sido, o sea, la historia o las tradiciones o la cultura rusa hasta ese momento. Hasta el punto que asesinaron a la familia del del último zar de Rusia. Hasta un niño discapacitado, a todos los llevaron a un cuarto como que si le iban a tomar una fotografía y los acribillaron. Y así también acribillaron a los pequeños y medianos agricultores, a los que tenían una pequeña finca, a los que tenían, o sea, los aniquilaron, eh, enarbolando la bandera de que tenían que expropiar esas tierras para ponerlas a producir para el Estado según el nuevo modelo de colectividad, de colectivo, el nuevo modelo ruso. Y esos crímenes, que fueron millones de personas que fueron asesinadas, literalmente un exterminio, en esa revolución bolchevique que llevó al poder a Stalin y a los comunistas, no ha sido juzgada por la historia en ningún momento. Mientras que luego Hitler en Alemania, y que hizo algo similar años después, en contra de los judíos, que fueron unos, creo que 60 millones de judíos que mató Hitler. Eso fue condenado y ha sido, la historia lo conoce como un hecho notorio, mucho más conocido que lo que pasó en la Rusia luego de la caída del imperio ruso. Lo que te quiero decir con esto es que, bueno, después vino ese modelo y después que desapareció Stalin, Lenin, yo me refiero primero fue Lenin. Lenin fue el primer cruel que aniquiló. Y luego vino Stalin, igual de cruel, igual de asesino, igual de opresor, controlador, o sea, férreo para el objetivo permanecer. Luego la historia fue, digamos, atenuando esa cultura
rusa y vino la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de la bomba atómica y vino esa carrera armamentista y entonces era una guerra fría a nivel mundial, aunque nunca se enfrentaron Rusia con Estados Unidos, literalmente ellos dos, pero sí había los que estaban del lado del comunismo, el bloque comunismo y el bloque capitalista, aliados de Estados Unidos y sus aliados, en diferentes partes del mundo. En Angola, en Vietnam, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en todas partes. Han habido conflictos en Irán, bueno, o sea, la lista es muy larga, que ha sido el reflejo de esa confrontación entre dos ideologías que ven las cosas de manera diferente. Y bueno, ahora, si aterrizamos en Venezuela, todos estos intentos, bueno, habría que pasar por el precedente más álgido que ocurrió en Latinoamérica en ese enfrentamiento entre el pensamiento comunista y el pensamiento de los Estados Unidos, que fue en la crisis de los misiles en Cuba en 1961, donde estuvo realmente a punto de desatarse una guerra mundial, pero eso fue una respuesta de Rusia que engañó todo el tiempo a Estados Unidos, haciéndoles creer que ellos tenían tantas bombas atómicas como las que tenía Estados Unidos, y apenas ellos tenían 4 inicialmente, y Estados Unidos tenía miles. O sea, pero Estados Unidos siempre creyó en el peligro de que Rusia podía atacar a Estados Unidos con misiles nucleares, y en realidad era todo lo contrario, porque Estados Unidos tenía rodeado a Rusia desde bases militares con misiles en Turquía, en Italia y en varias partes de Europa, apuntando hacia Moscú, mientras que Moscú no tenía nada. Entonces, cuando Fidel Castro llega al poder en Cuba, el líder soviético para ese momento, bueno, se le ocurrió la idea de poner unos misiles nucleares en Cuba. Bueno, la historia ahí se va a que luego de que lograron el acuerdo de aliviar las tensiones Rusia y Estados Unidos, empezó las relaciones diplomáticas, de tratar de trabajar por la paz de manera junta, pero al mismo tiempo existía la Guerra Fría. Venezuela, que formaba parte de Latinoamérica y que siempre fue considerado antes, según la política de Estados Unidos, como algo, o sea, era más importante Europa y Asia y todos los conflictos lejanos que su propio continente. Bueno, tal vez ahora estamos sufriendo las consecuencias de haber dejado que avanzara esa política de indiferencia hacia esta parte del continente, y hoy en día, bueno, los que están secundando a Maduro y a la élite que gobierna en Venezuela no están solos. Ellos no están solos ahora. Entonces, bueno, todos los intentos. O sea, yo deseo, de verdad, como venezolano, que eso que la gente tiene en su imaginación de que María Corina va a ganar las elecciones o que la van a dejar gobernar y que todo va a ser muy bonito y después, bueno, sí, se sacaron muchos votos y que entonces ahora todo va a ser paz y amor y todo eso. Ojalá eso fuera así, pero hay Ojalá, algo, ojalá, mira, ojalá fuera así como tú lo dices y como tú ojalá fuera acabas así, de un expresar. cuento de hadas, pero no es así. Y la realidad es la realidad. Nos guste o no nos guste. El otro día yo estaba viendo un artículo de Luis Vicente León, quien por cierto yo no es que sea un seguidor o un fanático de sus opiniones, pero en eso coincido en lo que dice, mira, hay mucha gente que no le gusta lo que yo digo. A mí tampoco me gusta lo que yo digo. Ojalá no fuera eso lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo lo que estoy viendo. Y la realidad es la realidad. Entonces, la realidad
uno hace lo que puede para contribuir a que las cosas mejoren. Pero hay que aterrizar y decir, mira, un momentico, esto es lo que hay. Hay que, Entonces vamos a hay que ser, entender, hay que vamos a ser reconocer. realista. Se puede sentar el presidente de Estados Unidos con el presidente de la Unión Soviética, se sienta con el presidente de China, se sienta, entonces nosotros, ¿cómo vamos a pretender desconocer a quien tiene el poder en Venezuela? No se puede. Exactamente. ¿Cómo puedes tú lograr o construir un entendimiento a través de las ofensas o a través de las descalificaciones, a través de, o sea, estamos donde estamos como una consecuencia de cosas que no se hicieron o cosas que se permitieron o cosas que se hicieron equivocadas. Ahora, lo que hay es que saber de dónde venimos y por qué estamos así, o sea, para comenzar a construir un entendimiento. Pero eso pasa por el reconocimiento de las dos visiones. O sea, y no es sencillo, pero bueno. Pero Entonces, cómo lo veo yo y cómo lo expreso? Y yo viéndolo desde el otro punto del 9 o del 6 como tú lo dijiste temprano. ajá. A mí me parece que la llamada oposición en Venezuela, obviamente pues le sigue el juego a la dictadura, al régimen en Venezuela, se prestaron para este juego de unas supuestas elecciones y además las impuso el régimen en el tiempo que a ellos les dio la gana, La como siempre oposición hacen no ha cosas. actuado de mala fe. Yo no creo que sea de mala fe. No es que lo hayan hecho de mala fe, yo no estoy diciendo que lo hayan hecho de mala fe, estoy diciendo que se prestan o que, porque yo no creo que sean ingenuos. Y no me vas a decir que una María Corina que tiene 20 años sufriendo en Venezuela sea ingenuo, o un Capriles sea ingenuo, o ninguno de ellos es ingenuo. Olvídate de eso. Bueno, ¿Vale? su trabajo es mantener viva la llama de la esperanza, la llama del deseo de cambio, la manifestación, expresión pública de que no están de acuerdo con la forma como están gobernando, etcétera. Yo creo que ese es, digamos, el logro que se puede exhibir en este momento. Y así llegará después otro de María Corina, pues entonces. Ojalá, de verdad, que el gobierno entienda, pero para que el gobierno siga cediendo espacios, como ya los venía cediendo, ya había comenzado a ceder espacios, es mi opinión. Y no es que yo sea ingenuo, pero, o sea, el que tiene el poder dice, bueno, ¿por qué estoy aquí? Porque puedo. Te voy a ir cediendo poderes. Ok, yo quiero el cambio para que mis nietos, mis bisnietos y las futuras generaciones vivan en cambio sin, porque yo todavía voy a estar aquí, dirán ellos. Ajá. Pero ¿qué quieres tú? Que yo te entregue todo. Ah, sí, aquí está, ponme las esposas. Sí, ya estoy listo. Sí, voy a entregar. Sí. Eso no va a pasar. Exactamente. O sea, eso no va a pasar. Y el No va, ejército y la Fuerza Armada de no va a Venezuela pasar, no va a es pasar. otro. Y estos espacios que tú estás diciendo que el gobierno se dio en tal caso, por ejemplo, esas gobernaciones, esas alcaldías, ninguno de ellos se atreve a enfrentarse al régimen. Ellos están ahí, se mantendrán y harán pues el papel que les toca y tratarán de mantenerse también a su manera en ese espacio que les cedieron. Sí, pero es que gobernar así es, o sea, es como, es una delegación. O sea, es una delegación, no existe una autonomía. O sea, no existe, o sea, cuando tú tienes una división político-territorial nominal, o sea, es el dibujo del mapa los linderos de lo que es el territorio del Estado Cogé, del Estado Bolívar, el Estado Nueva Esparta, el Estado Zulia, etcétera. Entonces, ok, este es un Estado, pero es una división político-territorial nominal, pero no es efectiva 100% porque no tiene recursos propios, ni puede dictar sus propias leyes, ni puede tener su propia soberanía de defensa, y no puede tener, o sea, es una administración de un área territorial que es un paso.
¿verdad? se Ojalá. moverán de acuerdo al permiso que les dé entonces el Ah, régimen, por eso te lo digo. no, pero lo que pasa es que el régimen tiene que entender, y para eso es importante que el liderazgo de la oposición sea suficientemente honesto en decir las cosas que el pueblo no la entiende o no la quiere oír, porque el pueblo quiere oír es lo que ellos quieren ver, pero es que lo que yo quiero ver no es lo que hay. Lo que hay es otra realidad que es lo que hay. Entonces, esto es una transición. La única Y a tu manera punto de vista, ¿cuál es la realidad entonces que la oposición debería hacerle ver al pueblo? que tenemos que entendernos con el gobierno, y eso no es entregarse al gobierno, eso es reconocer que la autoridad es el origen, es lo de menos. Es un origen ilegítimo según la oposición. El gobierno dice no, es legítimo. Bueno, pero entonces, ok, pero el hecho que de facto, o sea, la realidad fáctica es que el gobierno lo ejerce quien tiene la fuerza. Entonces, ¿Ok? estás claro que el régimen, o digámoslo de esta forma, la oposición intentó hacer unas primarias donde María Corina obtuvo, según la cuenta de ellos, 2 millones y tanto de votos o venezolanos que quisieron apoyarla o que quieren Está bien. apoyarla, pero ya Ah, va, déjame plantearte la idea, y no lo ok. reconoció, y no lo reconoció. El gobierno dice, el régimen dice, en este caso el régimen dice que eso es falso y que eso no existe y que eso es una payasada lo que hizo la oposición, pero el régimen, a su manera, como siempre lo hace, porque ellos sí tienen la razón, y entonces hay que entenderlo, que te acaban de decir que Nicolás Maduro fue ratificado por la base del madurismo o del PSV, o no sé cómo lo llaman en este momento, el chavismo, como sea, con 4 millones y tanto de personas que lo están apoyando, que no sé en qué momento hicieron un acto ellos para ratificarlo, porque eso nunca se vio. Esa cuenta es muy fácil. Para mí es muy fácil la cuenta. Yo esa cuenta la multiplico por dos y ya yo estoy diciendo que el 28 de julio van a salir celebrando 10 millones de votos. Facilito. Sí. Pero, ok, la realidad, tú dices que cuál es la realidad. La realidad es que el gobierno controla las comunicaciones. El gobierno controla la fuerza. Tiene el monopolio de la fuerza. Tiene la Fuerza Armada y tiene o sea, tiene un sistema de justicia, tribunales, Corte Suprema, etcétera, del gobierno. O sea, ¿cómo lo obtuvo? Bueno, ok, tiene 25 años construyéndolo. Esto es lo que hay. Y esa es la realidad. Mira, 25 años, me lo acabas de decir. 25 años. Entonces, ¿tú crees que algún juez va a juramentar a un funcionario como presidente de la República o que la Fuerza Armada, o sea, así fácilmente, cuando el discurso ha venido siendo de confrontación? O sea, 25 años y hay que y lo voy a moderar. repetir, y lo voy a repetir aquí contigo. Cuba tiene 73 años padeciendo Nosotros desde no aquel somos primer Cuba. intento No, ojo, de Fidel Castro. nosotros, nosotros no somos Cuba. No, Ni los chavistas, Somos ni los Venezuela, pero ¿por qué maduristas. camino vamos? Ponle tú que, o sea, vamos a estar este beneficio de la duda. A lo mejor los chavistas y los maduristas, todas las familias que aún defienden el gobierno, o sea, que están en minoría, pero siguen gobernando, quisieran cambiar su sistema de gobierno. Ah, pero tú me tienes, o sea, tú vas a pretender agarrarme a mí por la pechera y que yo voy a cambiar, juro, porque, y bueno, o sea, las voy a sufrir las consecuencias, o sea, hasta las, ya va, o sea, eso tú tienes que medirlo muy bien cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Si lo que queremos es recuperar el país, no para nosotros, para las futuras generaciones. ¿Dónde va a estar Venezuela dentro de 50 años, 100 años? Porque nada es para siempre. Ningún gobierno es para siempre. Y Entonces, ¿qué obviamente hemos me hecho imagino que en algún nosotros? momento Maduro se tiene que morir también. La manera como hemos venido intentando cambiar ha dado resultado. O sea, Para nada. oye, si tú sigues repitiendo los mismos, las mismas cosas
que ahora sí es verdad. Coño, yo te voy a decir una cosa, Capriles tenía una fuerza increíblemente popular en su momento y se pensó que había ganado las elecciones 2 veces. O sea, luego el apoyo popular que salió inmensamente cuando la gente se alegró que la elección de la Asamblea Nacional masiva ahora sí iba a cambiar, aquel discurso de Henry Ramos Ayub emocionó en la instalación de esa Asamblea Nacional del 2015. Mira, Ahora aquí sí. Carrie escribe algo que dice, en 25 años una oposición construyó una dictadura, ahora hay que cambiar la narrativa para destruir ese modelo político. Es correcto. Ese es el tocayo Antonio Ecarri, hermano de Antonio Ecarri Bolívar. Ojo, tampoco creo en la proliferación de candidatos como se está presentando así de esa manera. Ya, Tampoco. el CNE acaba de aceptar esta semana 2 partidos nuevos, el de Benjamín Rousseau y el de este muchacho del Táchira también. ¿Qué pasaría? María Corina, de hecho, expresó esta semana y lo dijo, si se logra mantener Nicolás Maduro en el poder, pues el éxodo retomará otra vez masivamente en Venezuela. Eso es difícil de predecir. Hay mucha gente que está deseando regresar a Venezuela. Y ahora pudiera ser que Venezuela cambie o que el régimen cambie su posición y ahora no quiera que los venezolanos regresen porque se les genera un problema de aumento de la demanda y de servicios y de bienes que a lo mejor en este momento no se pueden cubrir. Porque si el 30% de la población está fuera, eso permite que la economía de Venezuela, estando más baja, todavía pueda ir medio subsistiendo. Pero, ¿qué pasa si el gobierno decide, mira, ¿sabes qué? Está bien, vamos a dejar que se inscriba María Corina, pero vamos a elegir todo. Vamos a elegir gobernadores, vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir asamblea, vamos a elegir todo. ¿Cómo se presentará? O sea, a María Corina se le va a dar un cheque en blanco para que ella sea la que ponga todos los candidatos en todas partes. O los liderazgos regionales y locales tienen derecho también a aspirar. O sea, ahí se vuelve un zaperoco, porque todo el mundo aspira. Ahí tenemos 30 candidatos a presidente y ninguno tiene ninguna fuerza, ninguno, porque están basados en un personalismo. O sea, soy yo, o si soy yo, no es nadie. O yo soy el que sé más, tú no sabes. Sí, Soy yo soy el bueno, tú eres el malo. Así no. Un gran error. Y hay que respetar al gobierno. Bueno, o sea, cada quien da lo que da. Si tú te comportas de manera soez, o tú quieres ser vulgar, y tu estilo es ser vulgar, y tu estilo es ser mostrarte como que tú puedes violar las leyes, y tú puedes, no, ese eres tú, pero yo no puedo hacer lo mismo. Si yo pretendo un cambio, entonces no importa quién sea. O sea, lo primero que hay que llegar a un acuerdo con el gobierno y la oposición es de ciertos puntos. Uno, la no reelección absoluta para todos los cargos. Nadie debería reelegirse para nada. En nada. En Venezuela es el gravísimo problema, que cuando la gente llega a los cargos no quiere irse. Sí. Pasa en la presidencia, pasa en las gobernaciones, pasa en las alcaldías, pasa. Oye, mira, o sea, tú tienes que comprender que si tú fuiste electo para 4 años, ya está. No, es que yo soy maravilloso, que no importa. Usted cumplió su servicio, tiene que circular, ir formando las nuevas generaciones. Esto no es un problema de edad, ojo. Que la gente cree, no, tiene que ser un joven o tiene que ser un viejo. Esto no es problema de edad. Esto es un problema de visión y de compromiso. Sí. Esta semana es prácticamente, digámoslo de esta forma, es crucial para ese proceso que pudiera ocurrir en Venezuela. Esta semana son vienen los días para inscribir y pues tener todo lo que, Ojo, tener como, digamos, la visión de lo que más o menos pudiera ocurrir entonces en ese escenario en Venezuela. yo quiero aclarar algo
por si acaso, o sea, yo admiro a María Corina, siempre la he admirado. Hay ciertas cosas que ella dice a veces que yo, o sea, coincido con ella, otras cosas no, otras cosas que ella no dice, otras cosas que sí, otras, pero el discurso es el típico discurso de cualquier candidato. Y yo veo los grupos que la acompañan y veo la multitud, y esto lo estoy viendo yo desde que yo era un niño, todas son iguales, las campañas políticas, todas han sido iguales. Y en la Me historia, acuerdo cuando y en la historia lo que se escribe viene siendo igual. es lo mismo, pero entonces uno cree que esto es nuevo, esto no es nuevo, es lo mismo. Entonces, ojalá de verdad, el pueblo quiere a María Corina, tome a María Corina. Está bien, pero tiene que haber algunos, no es un cheque en blanco, tiene que haber algunos parámetros a los cuales comprometerse. Mira, yo me comprometo que si yo llego ahí, no me voy a reelegir. Uno. Dos, no, en cuanto a la persecución y el sistema de justicia, los concursos, X, lo que sea, o sea, programas que la gente vaya a hacer. Mira, este es mi candidato para vicepresidente, de una vez. Si sale electo otra persona que no soy yo, no es que él va a hacer lo que yo le diga. O sea, mira, una cosa, y Dios proteja a María Corina y a todos los candidatos, y a Maduro y a todos, o sea, que Venezuela logre encaminarse en paz en la reconstrucción y todo esto. Pero fíjate lo que pasó en Ecuador. En Ecuador, en las últimas elecciones, hubo una tragedia. El candidato favorito fue asesinado por un sicario, ¿verdad? Y este candidato, que por cierto era hijo de un empresario muy importante de Ecuador, que había sido candidato a el Ecuador todas las veces, como que 4 o 5 veces había sido candidato presidencial de Ecuador y nunca llegaba cerca. Y en esta oportunidad, el hijo de ese empresario ecuatoriano se inscribió como candidato y era uno más de los 8 candidatos que se inscribieron. Se inscribieron 8 candidatos de la oposición y la candidata del correísmo, que supuestamente era la favorita, por la división de la oposición que tenía 8 candidatos. Pero este candidato que se inscribió entre el grupo de candidatos figuraba sexto o séptimo en las encuestas. O sea, no era el favorito. ¿Y qué pasó? A los pocos días, cuando se perfilaba como gran favorito el candidato que fue asesinado, ya no había tiempo de sustitución, ya no había nada. Comenzó un reacomodo de las fuerzas de la oposición y resultó que se metió como segundo más votado Noboa, el candidato Noboa, que no era favorito. Llegó de segundo y pudo ir a la segunda vuelta. Y luego toda la oposición votó por ese. Y hoy en día es el presidente de Ecuador. Pero ¿cómo vamos a pensar que es un candidato nada más y no nada? Y en Pero en Venezuela, donde la cosa pero en Venezuela no existe segunda vuelta. En Venezuela no es como es, importa. listo. Ok, en Venezuela gana el que Entonces, tiene la... si todos los que dicen que son oposición van a dividir a un sector electoral, le están dando la ventaja, obviamente, de una vez le están dando la ventaja al régimen. Así de simple. En teoría. Pero si el régimen supuestamente tiene un 10 o 20% de aprobación y la oposición tiene 80, como dicen que tiene, que yo también lo creo, y tú pones 5, pero es que todos no, eso no se va a repartir en partes iguales. Ese 80 no se repartiría en partes iguales entre 5 o entre... No. O sea, siempre va a haber 2 o 3 que son los grandes. Claro. Porque tienen tiempo, porque son conocidos, porque han estado en la calle todo el tiempo, porque la gente los reconoce, porque tienen una trayectoria X, y la gente va a ir hacia la economía. Pero tú no puedes obligar a la gente de antemano ponerle una camisa de fuerza. Y tú puedes decir ahorita, ok, sí, pero es que todas las encuestas dicen ya. ¿Qué va a pasar ahora? Se le entrega
si no la dejan inscribir a María Corina, a nuestra querida María Corina, porque yo la aprecio. ¿Qué puede Ajá. pasar si no la ¿Qué dejan puede inscribir? pasar? Ah, bueno, entonces el que diga María Corina. Ok, toma un cheque en blanco, María Corina. ¿Eso tú crees que no lo está pensando el gobierno también? Y Ah, no, ok. Entonces, ¿sabe qué? hasta el día de hoy, la posición fija es que María Corina no se inscribe. Ah, Yo te digo, yo creo que los días de esta semana son ya definitivos para entonces terminar de definir esa parte. ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a ok. ser? Entonces, Ojo, toma y el cheque en blanco. fíjate que el tiempo es otro factor. El tiempo va pasando, pero yo digo que el tiempo va galopando, el tiempo va volando, o sea, es rápido. Sí. ¿Qué va a pasar si entonces una vez que diga, ok, María Corina, el que tú digas, ajá, es este? Ok, entonces sale el gobierno. Porque tú crees que eso no ha manejado todos los escenarios 50 jugadas más adelante. Entonces, bueno, ahora ¿sabe qué? Ahora vamos a elegirnos todos. Entonces, vamos a elegir los gobernadores, vamos a elegir los alcaldes, vamos a elegir esto, vamos a elegir. ¿Qué va a pasar ahí entonces? También todo lo que diga María Corina, más la confusión. Ojo, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Porque cada palabra que uno dice, y esto está en un libro de Lai Ribeiro que se llama La comunicación eficaz, todo lo que uno dice, cada palabra que uno dice, tiene que saber que tiene un objetivo. O sea, yo no me voy a poner a decir cosas para confundir a las personas, o para confundir a la gente, o para no. Se supone que lo que yo estoy diciendo cada palabra tiene un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? Reflexionar acerca del mensaje. Yo soy el fuerte, yo soy la fuerte, nosotros vamos a llegar y vamos a acabar con todo. No, ya va. Así, momentico. Vamos a construir a la Venezuela no del próximo gobierno, a la Venezuela de las próximas generaciones. Porque Venezuela va a seguir existiendo, los países no se mueren. Exactamente. Los países no se mueren y nosotros estamos regados por el planeta. Y esa gente que está regada por el planeta están ejerciendo la soberanía de la nacionalidad venezolana también. Los Y países no es, se mueren a menos que le cambien el nombre, como pasó con Venezuela, que ahora es República Bolivariana de Venezuela. sí. Y bueno, entonces, o sea, hay que bajarle dos. Y nosotros no podemos ser instrumentos, fichas de el Partido Demócrata o el Partido Republicano de Estados Unidos, que también juegan en favor de unos o de otros. Ok, hay unanimidad de lo que se ve hacia afuera, lo que refleja. Otra cosa, Venezuela no es Argentina, tampoco. Venezuela no es Argentina. O sea, en Venezuela ha avanzado un proceso de desconfiguración en estos 25 años, de disrupción de las cosas que nos unen y que nos han sido nuestras tradiciones y que éramos como pilar, como democracia sólida, como una república sólida de latinoamericana, ejemplo para las demás. Eso está carcomido y es necesario reconstruir eso. Entonces, pero Argentina, a diferencia de Venezuela, las Fuerzas Armadas no están de manera monolítica obedeciendo un proyecto político. Las Fuerzas Armadas de Argentina se mantienen y el sistema judicial argentino tampoco ha sido, ¿cómo se llama? Erosionado de tal manera como ha pasado aparentemente en Venezuela en algunos casos, pero eso puede resolverse cuando el discurso de los dirigentes, de los líderes, es transparente y transmite confianza y transmite porque eso de que yo quiero a Venezuela y ustedes no la quieren, eso no es verdad. Ellos quieren a Venezuela también. Los chavistas quieren a Venezuela a su manera. Ellos ven el 6 y nosotros vemos el 9 o al revés. Exacto. Y los militares venezolanos aman a Venezuela a su manera. Entonces, para hacerlo entrar en una reflexión de modificar su posición, hay que respetarlos y hay que hacerles ver, mira, oye, ok,
Esto no se trata de un gobierno sustituir un gobierno por otro. Es que nosotros somos la esencia de nosotros. Tenemos que acomodarnos para las futuras generaciones, donde ninguno de nosotros va a estar aquí, pero el país sí. Y nuestros hijos, nuestros nietos, o sea, nuestro pueblo va a estar, las siguientes generaciones. Cuando nosotros desaparezcamos de este plano, Venezuela va a seguir. Eso Sí. es lo que le vamos a dejar nosotros al país. Antonio, bueno, ya tenemos, sabes cómo es el tiempo aquí en redes sociales. Sí. Pendiente de lo que ocurre esta semana, en estos días, entonces en Venezuela, las inscripciones, quiénes son, quiénes van, a quiénes dejan, a quiénes les permiten participar. Sí, pero nosotros tenemos que estar pendientes de ningún movimiento, ninguna acción, ninguna empresa, y refiriéndome a empresa en el sentido que un país es una empresa, un estado es una empresa de servicios, brinda protección, brinda seguridad, brinda estabilidad, salud, educación, servicios, agua, electricidad, etcétera, etcétera. Pero nada funciona sin una filosofía, sin un pensamiento claro. No, tenemos que dejar el pragmatismo y tenemos que profundizar qué es lo que nos ha hecho daño, cómo llegamos nosotros aquí, somos responsables de esto que pasó. Bueno, entonces tenemos que ser serios y también entender que los que están ahí hay que persuadirlos. La fuerza, ajá, pero nosotros no podemos poner solamente a contar que no, que los votos y los votos, porque los votos pueden ser defraudados. Necesitamos irnos más adentro, penetrar en el corazón, en la mente de quienes están actuando de manera perversa a la vista de unos, aunque ellos creen que son bondadosos, pero bueno. Oye, Miguel, gracias. Y bueno, hoy quizá me excedí No, en esta. es que esa es la idea, que podamos expresar por tu opinión y tus ideas, la idea que tenemos cada uno de nosotros, pues, y lo que nos escriben también a quienes sienten que deben escribir y expresar algo también por allí, y bueno, y en los comentarios ya después que uno también publica los videos y todo Bueno, esto, porque esa es la idea, gracias. compartir ideas, ¿no? Porque hay que manejarse de esta forma y pues y a lo mejor alguien tiene dudas y en algo lo ayudamos a aclarar alguna duda. Así es. Bueno, gracias a los que se conectaron y esperamos sus comentarios. Y gracias a ti, Miguel. Un abrazo. Nos vemos pronto. Antonio, estamos en sintonía. Así es.